Saludos hermanos, Dios los bendiga en este día en el cual están en el resguardo de sus casas por causa de esta pandemia coronavirus. Pues allí les hago llegar este mensaje de la palabra de Dios en este día que según la tradición fue la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Pero nosotros nos vamos vamos por la santa palabra de Dios. Ahora vamos a cantar un himno, el himno 193 de nuestros himnarios, nuestro nuevo himnario popular. 193. Dulces momentos consoladores, los que me paso junto a la cruz, allí sufriendo crueles dolores, miro al Cordero, Cristo Jesús, miro sus brazos de amor abiertos que convidan a ir a Él, ya siendo suyos mis desaciertos, por mí sus labios gustan la hiel. Miro su heridas, la viva fuente de pura sangre veo manar, que salpicando mi impura frente la infame culpa logra borrar. Miro su angustia ya terminada, hecha la ofrenda de la expiación, su noble frente mustia inclinada y consumada mi redención. Dulces momentos, ricos en dones de paz y gracia, de vida y luz, solo hay consuelo y bendiciones cerca de Cristo junto a la cruz. Muy bien, prosiguiendo nuestro programa, vamos a tener nuestra lectura bíblica ya en Isaías capítulo 52, 13 al 15 y de allí del 53, 1 al 12. Isaías 53. Isaías 52 primeramente, versículos 13 al 15. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombrarán de ti muchos de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres? Así asombrará muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído.
¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, él mudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue contado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vamos a orar. Señor Jesucristo, nuestro buen Dios, nuestro gran Dios, en esta preciosa hora adoramos, alabamos y glorificamos tu nombre. Señor Jesús, recibe en esta hora este culto que estamos dándolo para honrar tu nombre y para glorificarle. Señor Jesucristo, bendíceme en esta hora al exponer este mensaje a través de este librito en el cual voy a tener este mensaje, esta narración, y que, Señor, sea de bendición para los oyentes. Señor Jesús, Espíritu Santo de Dios, guíame en esta hora, por favor. Sí, Señor Jesús. Amén. El mensaje se llama El amor de Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Si pudiera ascender al cielo y suplicarle al ángel Gabriel, que está en la misma presencia del Omnipotente, me explicase la grandeza del amor del Padre Celestial por el mundo, estoy seguro que solamente podría decirme una cosa: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El sentido de las palabras de tal manera de nuestro texto es de una profundidad, largura y altura tan inmensas que jamás persona alguna ha podido alcanzar sus límites. ¿Quién puede ver el corazón del Dios eterno para conocer la grandeza superlativa de la frase de tal manera? Plinio, bueno, seguimos acá. Pero yo pienso que no hay técnica ni lengua que sean capaces de penetrar en la insondable profundidad
del amor de Dios contenido en la frase de tal manera. Si 10,000 lenguas tratasen de agotar su significado, a fin de cuentas solo sería la tentativa de retener el océano del amor divino en un recipiente humano. De tal manera amó Dios al mundo. En el mundo existen diferentes religiones que pretenden estar en posesión de la verdad. Estudiándolas de cerca descubrimos que las divinidades de estas religiones tienen un punto en común: no conocen el amor. Quienes les sirven viven en perpetuo temor, ya que deben hacer siempre algo para aplacar y agradar a su Dios. Pero a lo largo de toda su vida no pueden escapar ni del miedo ni de la desesperación, ya que un ídolo no puede dar al hombre lo que el Dios Santo ofrece, su amor infinito. La grandeza de Dios. El gran filósofo Spinoza afirmaba que aun cuando Dios no tiene un gran interés por nosotros, nos desbordante de amor para Él. Este pobre filósofo israelita no sabía que Dios no solamente tiene interés en los hombres, sino que los ama con amor infinito. Para tener una pálida idea de la grandeza del amor divino, encerrado en la frase de tal manera, deberíamos darnos cuenta que el significado amplio de la palabra mundo, por ella no se debe entender solamente la humanidad, sino a cada hombre en particular. Spurgeon decía que en su lenguaje sentido y elocuente, ¿no has visto una mosca parada en la punta de la catedral? Es demasiado pequeña para verla cuando andamos alrededor de la cúpula. Pues una mosca es un ser grande comparada contigo que estás sobre la tierra. ¿Qué criatura tan pequeña e insignificante eres? Imagínate, ¿pudieras amar a esta mosca? Esto sería una cosa rara. Suponte que un ángel pudiera amarle, sería algo todavía más raro, porque Dios nos ama, pero que Dios nos ame a nosotros, esto es un milagro insuperable. Observa el cielo y cuenta las estrellas. Los astrónomos han dicho que esas pequeñas manchas de luz son mundos gigantescos, muchos de ellos más grandes que el nuestro. Entre ellos nuestra Tierra es como un minúsculo grano de arena, en comparación con todas las galaxias que Dios ha creado. Innumerables como la arena que hay en la orilla del mar. Y tú, hombre, comparado con el mundo, qué pequeño eres. Pero compárate con el universo. ¿Habrá cosa de menos importancia? Y es aquí donde se muestra el amor, en el hecho de que Dios pueda amar a criatura tan insignificante. Este amor divino es verdaderamente incomprensible en medio de los miles de millares de cuerpos celestes, de estrellas y de soles que proclaman y celebran la gloria divina. La tierra no es más grande que un grano de arena en medio de estos cuerpos celestes gigantescos, y sin embargo, este Dios maravilloso contempla y ama con amor increíble a este hombre minúsculo. Este descubrimiento debía ser suficiente para inclinarnos al temor respetuoso y llenarnos de un amor infinito por Dios. Nosotros los humanos somos a veces criaturas extrañas. Los astrónomos afirman que las dimensiones interplanetarias del universo son inimaginables. Si somos incapaces de contar los cuerpos celestes o incluso reconocerlos, ¿cómo vamos a representarnos la grandeza y la majestad de Dios? Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. Salmo 147, 4. Por otro lado, Dios cuenta la multitud de los seres humanos que viven sobre la faz de la tierra y los conoce a todos por su nombre. Qué superficial parece el carácter de aquellos hombres que se creen grandes frente a estas verdades que nos dejan
estupefactos. Qué pequeños y odiosos son los que en su sinrazón no quieren saber nada del Dios vivo y santo. Al hacerse una tan alta opinión de sí mismos, no conocen a Dios ningún lugar en su vida, y hablan del Dios bondadoso como el resto. Esta lógica es idéntica a la mosca que sobre la catedral no se ve más que ella misma, e ignora el gran edificio que la sostiene. Dicho esto, prosigamos: de tal manera amó Dios al mundo. Pero, ¿a qué llamamos mundo? Ya lo sabemos. La palabra griega cosmos, que traducimos por mundo, significaba en su origen ornamento y orden. Dentro de este contexto, ¿qué impresión nos produce esta palabra? De tal manera amó Dios al mundo. Dios creó a los primeros seres humanos en una armonía perfecta, como ornamento y corona de la creación. El espíritu y el alma y el cuerpo se sometían a la voluntad de Dios, orden maravilloso. Nada turbaba la unión perfecta con el Creador. Este ornamento ha sido, pues, corrompido, la corona arrancada de la cabeza y el origen y el orden originario destruido. Los primeros hombres cometieron el pecado de desobediencia contra Dios, contra la advertencia solemne que entonces halló cumplimiento: muriendo, moriréis. Verdaderamente el hombre se ha ido alejando cada vez más de Dios, y el pecado le arrastra siempre más profundamente hacia la perdición. ¿Cómo domina el pecado a los hombres al modo de un poder demoníaco? Después de la caída se manifestó por primera vez el fratricidio de Caín, que mató a su hermano. El veneno del pecado hizo de Caín un asesino. Circula por las venas de cada ser humano, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3:11. Se han pervertido como un fruto podrido. El hombre no quiere siquiera creer que el pecado no solo le ha penetrado, sino que le ha estropeado totalmente. No quiere tampoco aceptar que el pecado le ha vuelto incapaz de darse cuenta del estado en que se halla. Pasando por alto esta situación, Jesús colocado esta imagen debajo de nuestros ojos, está esta representación que nos dice cómo nos ve Dios, cómo te ve Dios y cómo me ve a mí. Nuestro Señor Jesucristo, por medio de la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, nos ha mostrado una fotografía de cómo Dios nos ve, a ti y a mí. El hijo se había separado voluntariamente de la casa de su padre, desperdiciando inútilmente su herencia. Sus amigos, al verlo arruinado, se burlaron de él. Ahora camina por las tenebrosas sendas del desprecio. Por fin encuentra trabajo como guardián de una manada de animales impuros. Con ellos había deseado tomar sus alimentos, mas nadie se los dio. En su abatimiento reconoce su estado miserable. Está humillado y sucio. Tal es tu retrato y el mío. Es así como el ojo santo de Dios ve a cada hombre. Pero el hombre moderno y los hombres han sido modernos en todos los tiempos. No quieren creerlo así. No puede ni siquiera admitir que los ojos de Dios sea ese su estado. Sin embargo, cuando trata de refutar la realidad, es cuando tiene que reconocer por sí mismo que todos los hombres se han corroídos por la enfermedad crónica y contagiosa de la lepra repugnante del pecado. Podrá cubrirse su herida con la venda de los buenos hábitos, pero el pecado, como la lepra, continuará su obra destructora. Desgraciadamente el hombre no posee la facultad de comprender qué cosa es pecado.
Nosotros preguntamos entonces, ¿qué fue lo que separó a nuestros primeros padres de Dios, excluyéndolo de su comunión y dando lugar a que la tierra fuese maldita? No fue más que una pequeña desobediencia contra Dios, pero esta pequeña desobediencia contra el Creador fue lo suficiente para que el hombre se perdiese. ¿Cuántas veces has estado desobedeciendo a Dios como el hijo pródigo? Tú que crees imposible que tan terrible mal te haya contagiado. Jamás has encontrado el albergue en tu corazón ninguna impureza como la justicia propia, el orgullo, la soberbia, la envidia, la cólera, la avaricia, la vanidad, el egoísmo, la impureza, la enemistad. Pienso que uno solo de estos pecados revela tu desobediencia contra el Eterno, y la simple desobediencia contra Dios es tan grave que implica condenación eterna. He aquí lo inexplicable. Dios, amando al hombre lleno de pecado, permíteme que te lo ilustre brevemente, considera a un hombre perverso que durante toda su vida te ha ofendido. Su personalidad resulta repugnante a causa de sus malos instintos. Un buen día le hallas sucio y postrado en el arroyo. Apenas te ve empieza a maldecirte. Dime, ¿podrías tú inclinarte y abrazarlo con todo tu afecto sincero, dándole un amoroso beso en la frente? Sería raro e incomprensible en grado sumo. Recapacita. Eso es lo que Dios ha estado haciendo contigo. Tan grande y profundo ha sido su amor para ti, y voy a ilustrártelo de nuevo. El Cordero de Dios, un rey, fue ofendido gravemente por uno de sus súbditos. Según la ley, este crimen debe pagarse con la muerte. El propio soberano está obligado más que nadie a dar un ejemplo cumpliendo la ley. La única posibilidad de satisfacer de un lado la ley y liberar al otro al condenado es encontrar un sustituto que voluntariamente se ofrezca para morir en lugar del reo. Nadie quiere serlo. El rey, firme en su propósito de librar al condenado, volviendo hacia su único hijo, príncipe heredero, le ruega que muera en lugar del vil delincuente. El joven presto a hacer la voluntad de su padre, sube al patíbulo y es ajusticiado, ganando así la libertad del verdadero culpable. En toda la historia del mundo no ha habido caso parecido, ni lo habrá jamás. Quedaríamos anonadados si un rey y padre, amando entrañablemente a su hijo sucesor, lo entregue para salvar a un criminal. Pero lo que Dios ha hecho por ti tan insondable ha sido su amor por ti y por mí. La lengua griega posee dos palabras para expresar el verbo amar: fileos y ágape. Fileo acentúa la inclinación producida por una emoción, mientras que ágape significa un acto de voluntad, de facultad, de voluntad. En nuestro caso podemos decir que Dios no nos ama para recibir alguna cosa, sino para dárnosla. El ágape divino surge de la propia santidad de Dios y por ello es de una profundidad insondable. Muchas gentes creen en su ceguera que si Dios ama al hombre es porque ha encontrado en él algo digno de su amor. La solemne acusación que él mismo pronuncia contra el ser humano demuestra lo contrario. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Isaías capítulo 1, versículos 5 al 6. Esta enfermedad del pecador es tan contagiosa que cuanto toca se vuelve impuro.
aun cuando las obras y acciones de los hombres sean grandes y dignas de consideración, a los ojos de Dios resultan impuras porque están contaminadas de su propio pecado. En el oriente los leprosos son desterrados de la sociedad como los escorpiones. Ninguna persona osaría coger objeto de la mano de un leproso, aun cuando fuese bueno y deseable. Entre tanto, somos tan arrogantes que pensamos que como Dios debe encontrar satisfacción en una buena obra del hombre, leproso espiritual. Nadie se engañe. Todas nuestras pobres obras y acciones son impuras y contaminadas por el pecado. Así de que Dios no encuentra nada, absolutamente nada en el hombre que le haga digno de su amor. Al contrario, en pago de su amor encuentra rebelión. A pesar de ello, Dios ama al mundo. Para el omnipotente habría sido fácil destruir la humanidad pecadora de la faz de la tierra, pero no lo ha hecho porque su amor es bien distinto del humano. Es maravilloso y sobrepasa toda la imaginación humana. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El de tal manera del amor divino toma forma en Jesucristo. Pero ¿conoces tú a este Hijo unigénito? Juan lo describe con estas palabras. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Jesucristo, Hijo de Dios, estaba en el principio con Dios. Él fue quien hizo la tierra y el que gobierna y dirige todo el universo con su palabra creadora. Este Jesús ha dicho: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y yo y el Padre una cosa somos. Este es el Jesús que fue entregado por su Padre, delante del cual los ángeles del cielo se inclinan rindiéndole honores y adoración. Fue entregado por su Padre. ¿Entregado por causa de quién? Por causa de criaturas amables y dignas, por hombres que no hacen otra cosa que honrar y adorar a Dios. No, por seres que están bajo el poder demoníaco del infierno, por criaturas cuyos corazones están engrosados de rebeliones, por personas de cuyas heridas mana continuamente el mal, y tales merecen ser destruidas. Es posible que Dios nuestro Padre Celestial haya podido dar a su Hijo amado a un mundo cuyas marcas son muerte y corrupción. Recordemos el supuesto episodio ya mencionado del rey terreno que hace morir a su hijo a favor de un criminal. Hemos de repetir toda nuestra razón y nuestro ser entero se resisten a creer que tal hecho sea real. Pero aquí cuán grande e incomparable ha sido la obra de Dios que Dios ha hecho. ¿No es horroroso que el hombre estime tan superficialmente la obra de Dios en Cristo? Pero ello es una demostración evidente de cómo el pecado ha oscurecido el espíritu humano, que no puede reconocer la grandeza del sacrificio del Padre. Norman MacClure cuenta la siguiente historia de amor materno. Cierta viuda vivía en un país montañoso. Vióse despedida de su hogar por carecer de medios para pagar su alquiler. Tomando a su hijito en brazos, trató de dirigirse a casa de sus parientes para guarecerse. Ellos vivían tras una gran cadena de montañas. Por el camino sorprendió a aquellos infelices seres una gran tormenta de nieve. Los familiares que les esperaban empezaron a sentirse impacientes. Al fin organizaron una expedición de socorro que tras afanosa búsqueda halló a la madre en un desfiladero. Estaba casi cubierta de nieve, su cuerpo helado, muerto. No muy lejos
la grieta de una peña envuelto en la ropa de su madre estaba el niño sano y salvo. Muchos años después, el hijo del pastor que había enterrado a aquella madre fue a Glasgow para predicar. La noche era borrascosa y el auditorio poco numeroso. Por ello se propuso no predicar el sermón que había preparado. Limitóse a contar la historia de la madre que dio la vida por su hijo. Días más tarde, el pastor, llamado al lecho de un hombre moribundo: «Usted me conoce», dijo el enfermo, «pero yo conozco, usted no me conoce», dijo el enfermo, «pero yo conozco a su padre antes que a usted. He vivido muchos años aquí en este pueblo. Aunque jamás frecuenté una iglesia, una tarde cuando pasaba cerca de la iglesia estalló una gran tempestad. Entonces, oyendo la historia de la viuda y su hijo, súbitamente la voz del enfermo se interrumpió. Tras una breve pausa, exclamó: «Yo soy aquel hijo. Nunca he podido olvidar el amor de mi madre, aunque hasta ahora no había comprendido el amor de Dios dándose por mí. Fue él quien me enseñó a contar la historia. Mi madre no murió en vano. Su oración ha sido contestada». Insondable amor divino. Cuán conmovedor es el amor materno, pero ¿qué es este frente al amor de Dios? Él, de tal manera del amor divino por nosotros, resalta su valor excelso en el hecho de que Dios ha dado a su Hijo unigénito. Pero la forma en que Cristo fue inmolado es tan conmovedora que nadie puede permanecer insensible a este hecho, a menos que cierre voluntaria y conscientemente su corazón para continuar en su habitual vida en el pecado. Dios ha sacrificado a su Hijo unigénito mediante el misterio de la encarnación. El Creador del cielo y de la tierra, aquel a quien el universo entero no puede contener, tomó forma de siervo humanándose. ¿Quién puede entender ampliamente el milagro de Belén? ¿Y quién puede comprender totalmente el sacrificio de desprendimiento que tanto el Padre como el Hijo hubieron de hacer, soportando el supremo momento en que Jesús nacía en el pesebre del mesón? Dios ha dado a su Hijo amado a un mundo maldito, a un mundo bajo la potestad de las tinieblas, bajo la rígida dirección de su príncipe el diablo. Si los hombres pecadores habían de ser libertados de tan poderoso imperio, la santidad y justicia de Dios exigían esta ofrenda propiciatoria que satisfacía la justicia de Dios. El abandono de su Hijo amado es incomprensible aún por los propios ángeles. Más tarde nosotros vemos al Señor Jesús en el desierto, donde es tentado por Satanás, un misterio insondable por toda la eternidad. No en vano Jesús es llamado el último Adán. El primer Adán fue desobediente al mandamiento de Dios, y por ello el pecado y la muerte se transmitieron a todos los hombres. El último Adán, no solo el segundo Adán, como suele decirse. Jesucristo ha venido para ser cabeza de una nueva humanidad regenerada. Para lograrlo hubo de ser obediente. Y he aquí el milagro inescrutable, que el Logos, la palabra, el principio de todo, el Dios eterno, con una sola palabra creó al mundo y con una sola podía deshacerlo. Fuese sometido a un estado en que él pudiera ser tentado por Satanás hasta aprender la obediencia por el sufrimiento. Jesús vino a un mundo de pecado y tinieblas. Nosotros no podremos jamás darnos cuenta de lo que representaba para el Hijo de Dios vivir en este mundo, cuál fue su sufrimiento, su miseria, su pena.
Hace muchos años, yo tenía 20 años, había recibido la orden de entrar en un regimiento por 4 semanas. Después del primer día estaba desanimado, hubiera preferido desertar. Continuamente estaba oyendo conversaciones bajas, inmoralidades, palabras blasfemas y profanas contra Dios. Aquellas 4 semanas fueron para mí un infierno. No podía soportar la vida, aunque solo fueran 4 semanas. En aquella atmósfera desmoralizadora, cuán feliz me sentí el día de mi licenciamiento. Significaba mi libertad. Si yo, un hombre pecador, pasé horas y días de angustia en aquella atmósfera impura, ¿cómo debió sufrir el Hijo de Dios en la tierra? ¿Cuán inmenso sacrificio suponía para el Padre amoroso esta entrega? En un lugar del Oriente, un padre y una madre fueron procesadas y condenados a morir de hambre. La única posibilidad de vivir para la familia consistía en la venta de un hijo esclavo, de un hijo como esclavo. Ellos reflexionaron durante mucho tiempo. Los efectos del hambre eran insoportables y los gritos de los pequeños pidiendo pan era de tal manera dolorosos en sus corazones que se veían obligados a vender a uno de sus hijos para salvar sus vidas. Tenían 4. ¿Cuál deberían vender? ¿El primogénito? Por supuesto que no. El segundo se parecía marcadamente al padre, de tal forma que la madre no podía separarse de él en ninguna manera. El tercero se parecía a la madre, de una forma tan extraordinaria que el padre alegaba preferir la muerte antes de vender a su bien querido niño como esclavo. El cuarto, el Benjamín, el último, el amado. No, este no podía ser ningún precio. Por consiguiente, ellos decidieron morir antes que separarse de uno de sus amados hijos. Comprendemos muy bien la decisión de estos padres. Ciertamente nosotros no lo habríamos hecho de otro modo. Pero Dios nos amaba y entregaba a su Hijo a fin de que nosotros fuésemos salvos. La pasión del Hijo de Dios. Vemos a Jesús en el Getsemaní, en espantosa agonía. La sangre fluye de sus poros en gotas de sudor mortal. Libra una gran lucha en la que el cielo y el infierno están presentes. Pero el Padre no dice, ahora basta. No, el Señor Jesús debe continuar el terrible camino del sacrificio porque Dios amaba a los hombres pecadores. Por fin la hora llega cuando el Hijo de Dios ha de ser hecho prisionero. Se le escupe en la cara, su cuerpo es atrozmente herido, crueles golpes, se mofan, se burlan de él. El furor humano inspirado por Satanás no conoce límites. Contemple mientras la soldadesca le hiere cruelmente con el látigo. Contempla cómo sobre la carne desgarrada cae la sangre que brota de aquel cuerpo santo. Y el Padre guarda asombroso silencio, no interviene nada. ¿Qué padre podría asistir inmutable cuando su hijo amado es a tal punto maltratado? Pienso que no habría tenido espera alguna. Antes habría corrido a ayudarle aún con riesgo de morir con él. El Padre Celestial, entre tanto, calla. No permite que ningún socorro pueda consolar a su Hijo. Le abandona en las manos de los hombres perversos, a quienes tanto ama. Lo hacía por ti y por mí. Oh, el amor insondable de Dios. Oye los golpes del martillo que sordamente resuenan uno tras otro. La inenarrable crueldad humana pone fin al suceso. El Hijo de Dios clavado en cruz, entre
entre tanto la cruz es levantada, ¿ves tú a Jesús con una corona de espinas sobre su cabeza? Tras de mirar a su cara, ¿qué ves? Un rostro noble en el que se reconoce claramente su fisonomía, la apariencia de un hombre. Estaba desfigurado por los golpes y esputos tal como lo había predicho el profeta Isaías en 52:14. ¿Es posible que le dejase sufrir de aquella forma horrenda? ¡Qué profundidad de palabras! De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué sufrimientos tan horribles tuvieron que pasar el Padre Celestial y el Hijo de Dios sobre una cruz? Cuando mi pequeña hija de 15 años había sido llevada al lecho de dolor, después de una delicada operación de 2 horas sin anestesia, estuve a su lado y pensaba desfallecer de dolor. Estaba acostada con su rostro como de cera, con los ojos cerrados. Su blanca manita buscaba la mía y luego murmuraba: «Papá». Esta palabra me desgarraba el corazón. Estaba a punto de llorar de dolor. Mi querida hija buscaba refugio y ayuda cerca de su padre, y cada vez que ella gemía yo era sobrecogido de un sentimiento inexpresable. Quería ayudarla, pero no podía. Hoy, después de tantos años transcurridos, aquellas horas de terror permanecen latentes en mi alma. Pero ¿qué era aquel grito de angustia en comparación con el sufrimiento del Padre, que veía morir a su Hijo amado sobre la cruz sin poder ayudarle? El Padre Celestial no podía salvar de la cruz a su Hijo por amor a ti y a mí. Él nos amaba tanto que hizo pasar a su Hijo amado por los más grandes sufrimientos. Todavía más que estos el Hijo debía no solamente morir de aquella muerte infame y deshonrosa, todavía sufría más profundamente. El Padre colocaba los pecados de los hombres sobre su Hijo porque hacía de Cordero víctima expiatoria. Cuán grande y pesado era el bulto de pecado de un solo hombre, como la arena del mar, mas sobre Jesús, dice Isaías 53:6, Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fue en la cruz que Dios hizo a su Hijo pecado por nosotros, al cargar todas nuestras transgresiones sobre él. El puro, el santo Hijo, sin pecado, es hecho pecado por el Padre mismo y la maldición sobre él. El Padre no vela más por su amado en tierna solicitud. Ahora es la justicia y la maldición divina que vienen sobre el Hijo, porque lleva sobre sí tus pecados y los míos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Puedes tú pensar impasiblemente en este amor tan glorioso? ¿O puedes tú pensar indiferente en este amor tan glorioso? Jesús hecho maldición bajo el bulto condenable del pecado, del pecado humano, pero esto no es todo. Ha de soportar además el desprecio diabólico y la burla. Satán sabía muy bien que el Omnipotente había traído el juicio legal de nuestro Redentor sobre la cruz, y por ello él se aproxima a través de los hombres, como lo hizo en el caso de Judas el traidor. En el desierto, cuando Satán tentó a Jesús, no le dijo 2 veces: tú eres el Hijo de Dios. Ahora, mientras Jesús estaba sobre la cruz, le dice de nuevo: si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz.
salvó a otros y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Mateo 27, 40, versos 40 al 43. Los hombres que se burlan de Jesús no saben lo que dicen, pero Satanás, que hablaba por ellos, sabía además que Dios no podía ayudarle, a menos que el Hijo mismo se ayudara, y entonces el diablo se volvería vencedor. Es una diablura mofarse de un moribundo. Ante él aún el hombre más grosero se retiene, porque aquí no se revela tan solo la mofa y la bula, sino también la provocación diabólica de Satanás, que tiene el mismo efecto que el veneno mortal. Dios ha amado tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, entregándole al veneno cruel de la vieja serpiente, en una hora de sufrimientos indecibles, cuando el peso de los pecados humanos atraían el inexorable juicio divino sobre él. Dios ha sacrificado a su Hijo unigénito porque nos amaba a ti y a mí. 3 largas horas de tinieblas fueron como un signo claro y evidente del juicio de Dios que recaía sobre Jesús. Dios enviaba los sufrimientos del infierno que debían herir a Jesús, su amado Hijo. El Salmo 22 habla de estos sufrimientos. En él está escrito: hanme rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león, listo, rugiente para atacar. Los versos 12 y 13. Es Dios mismo quien abre las puertas del infierno a fin de que su Hijo pasase los sufrimientos de fuego de la condenación. Dios lo maldice porque no nos ama tanto a ti y a mí, y sobre él ha colocado nuestros pecados que le hacen reo de la condenación y del infierno. Dios lo mete en el polvo de la muerte, y el polvo de la muerte era la alegría y los gritos del triunfo del infierno. Por 3 interrumpidas horas el buen pastor debe soportar las torturas ardientes de la condenación. Pero todavía no hemos hablado de la más grande profundidad en medio de tan terribles penas del Hijo de Dios. Dios se separa totalmente de él. En su angustiosa agonía Jesús ha de exclamar con gran gemido: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hasta entonces Dios había estado cerca de él, pero ahora se separa por completo a causa del pecado humano. Dios ha maldecido a su Hijo, y la postrera consecuencia de esta maldición es el abandono. ¿Cómo ha triunfado el infierno? Sin duda Satán aprovechó esta hora, la más terrible en los sufrimientos de Jesús, para decirle que Dios le había abandonado, que aún era tiempo de desembarazarse de la carga excesiva del pecado y como un rey triunfante descender de la cruz. Mas cuán preciosas suenan las palabras: fue hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Y debemos no olvidar el dolor misterioso que debió sobrecoger al Padre cuando daba a su Hijo a las potencias infernales. Si él tuvo que abandonarlo porque deseaba salvar a la humanidad de la condenación eterna, había llegado el momento cuando el Hijo de Dios acaba la obra de la redención con el grito triunfal: consumado es. De tal manera amó Dios al mundo que debía entrar en lo más recóndito de nuestros corazones, el amor divino del Padre. Verdaderamente cada alma salvada, al contemplar el infinito amor de Dios, no puede hacer otra cosa que postrarse delante del trono de la gracia con profundo reconocimiento y gratitud. Y tú que no eres todavía salvo, ¿puedes pasar con indiferencia frente a esta escena única del amor divino?
El gran reformador Lutero decía, es imposible expresar con palabras humanas el amor de Dios que da a su Hijo unigénito. El Santo Espíritu solo sabe entonar un cántico. El mundo, sin embargo, no quiere aceptar este don ni dejarse amar. Esta es la causa de su justo juicio. ¿Aceptarás tú el don de Dios? Está escrito: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y a esta expresión le sigue la confirmación de su amor insondable, para que todo aquel que en él crea no perezca, mas tenga vida eterna. Perecer es exactamente lo contrario de vivir. ¿Sabes tú qué quiere decir perecer? El término griego acentúa gran severidad, quiere decir caer en perdición, estar bajo condenación. No creo que tú seas de aquellos que, creyéndose sabios, afirman que no hay tal condenación ni perdición eterna, o de los que pretenden, mirando las cosas bajo un punto de vista muy superficial y materialista, asegurar que con la muerte se acaba todo. La salvación es por gracia. Si Dios dice que existe un lugar de condenación eterna, no es solamente arrogancia, sino locura sostener lo contrario. Así pues, nuestro precioso texto nos va dirigiendo hacia los que no quieren creer, sino a los creyentes. Todos aquellos que no quieren creer pueden continuar tranquilamente el camino que les conduce a la perdición, siguiendo persistentemente su itinerario de pecado y afirmando que no existe condenación. Nadie los obliga a cambiar de ideas u opiniones. Un gran hombre de Dios dijo: hay hombres que no tienen necesidad de esperar la muerte para perecer. Existen hombres y mujeres que están muertos, son muertos vivientes, pero cuando mueren, la perdición espiritual aparecerá en su aspecto real y será visiblemente cruda realidad. ¿Quién cree en Jesús no perece? Quien cree en Jesús no perece. Pero, ¿qué quiere decir creer en Jesús? La respuesta está a esta pregunta, es de una importancia fundamental. El mismo Jesús es quien nos da la respuesta diciendo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3, 14 al 15. Nosotros recordamos aquella escena conmovedora del desierto, cuando el pueblo israelita murmuró contra Dios y él envió serpientes ardientes que mordían a muchos de ellos y les producían la muerte. Decaído y lleno de tristeza, el pueblo buscó a Moisés para decirle: hemos pecado, hemos hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros las serpientes. Números 21:7. Y Moisés suplicó a favor del pueblo prevaricador. Entonces el Omnipotente ordenó a Moisés hacer una serpiente de metal y levantarla sobre un madero de una forma visible. Luego dijo: y será que cualquiera que hubiera sido mordido y mirase a ella vivirá. Número 21:8. Todos cuantos fueron heridos por las serpientes pudieron comprobar que el veneno no tenía eficacia cuando miraban a la serpiente de metal. Ella no estaba destinada más que para quienes sentían el veneno mortal en sus cuerpos y querían ser salvos. Hoy sucede algo semejante. Todos los hombres sin excepción están contagiados del virus venenoso de la serpiente antigua, Satán. Este es el peor veneno que mata para la eternidad. Aquel nos es librado de tan trágico tóxico está perdido. Aquel que no es librado de tan tóxico está perdido. Innumerables seres humanos no quieren creer que están contaminados del veneno mortal de Satán.
porque no ven ningún síntoma, creen que todo va bien en sus vidas, no saben que este veneno tiene una eficacia no solamente temporal, sino de alcance eterno, con consecuencias funestas después de la muerte. Es por ello que no quieren venir a Jesús y creer en Él como Salvador y Redentor para ser salvos. Pero la palabra de Dios dice que morirán muriendo por toda la eternidad. Mientras tanto, el que siente correr el veneno mortal del pecado en sus venas, el que ha reconocido que está perdido, si no se libra de esta acción, tiene una ansia profunda de salvación. Únicamente el que se sabe perdido tiene posibilidad de ser salvado. Todos están perdidos, pero no todos reconocen su estado de perdición. Y fue por ello que Jesús dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Si tú formas parte de los que se saben perdidos, entonces debes saber que puedes mirar a Jesús y ser salvo. Esto es creer. Creer no es otra cosa que reconocer la gracia que salva al pecador. Creer es esperar en Jesús con plena confianza y tomar sus promesas con entera certidumbre. Celebrando la Santa Cena, Jesús dijo: porque esto es mi cuerpo porque esto es mi sangre del nuevo pacto, el cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Mateo 26:28. Que cualquiera que venga al Señor con arrepentimiento, reconociendo que la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, lo limpia de todo pecado, primera de Juan 1:7, recibirá de Dios el vestido de la justificación divina, es decir, que Dios le envolverá en su propia justicia, y el gozo de la del perdón, le hará exclamar con gratitud: la sangre de Jesús y su justicia son mi ornamento y hábito de honor. Con gozo ahora yo puedo las delicias que ganó en la cruz mi Salvador. Creer pues es venir a Dios con arrepentimiento, colocándose bajo la mano benigna de la gracia redentora del Calvario, aceptando el perdón de los pecados y creyendo con todo el corazón en la potencia purificadora de la sangre de Jesús. Dame, gritó una vez el famoso Guthrie anhelante, dame la conciencia de mi necesidad, el deseo viviente sentido de tu ayuda, la certeza de que Cristo es la ayuda que necesito, la fe que Cristo es mi ayudador personal, que Dios escucha mi oración por amor de Jesucristo. Aunque sea breve y con estos eslabones, yo formaré una cadena que une la tierra con el cielo, que desciende del cielo hasta mí y me lleva a la presencia del Señor. Esta es la cadena que Jesús te da, justamente la que tú necesitas por causa de tus pecados. No digas que no puedes venir a Jesús. Piensa en lo que está escrito: para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Comprendes todo aquel? En una reunión de evangelización en la que había como 300 niños, un misionero colocó una moneda de un frasco bajo un libro que había sobre la mesa y dijo: el que crea puede venir y tomar la moneda. Estuvo esperando un poco de tiempo en vano. Todos estaban comprendidos en este ofrecimiento. El que crea, por fin se acercó el único niño que había creído, un pequeño sucio. Llegó a la mesa y tomando la moneda dijo: gracias. ¿Cómo te llamas tú?, le preguntó el misionero. Yo me llamo Pedro Sinmil, responde él. Pero dijo el misionero: yo no he dicho que Pedro viniera a tomar la moneda. Es cierto, dijo el chiquillo un poco apenado, embarazado. Usted ha dicho que el que crea, y en el que crea soy yo. Bravo muchacho, has aprobado, dice el misionero. Esto es fe.
Todo aquel que en él cree es salvo. Puede haber una promesa más preciosa, tan sencilla y al propio tiempo tan amplia. Tú que sufres el veneno del pecado, no olvides que la táctica sutil de la serpiente antigua es descorazonar al pecador. Pero tú no te dejes abatir, levanta tus ojos a Cristo y se realizará el milagro. Largos años vagué por la senda del mal, sin consuelo, sin paz, sin amor, y la sombra fatal de la senda que oye puso en mi alma la hiel del dolor. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús. Y al instante el infierno cambió por la hermosa visión de la cruz. Las palabras, todo aquel que crea, es un llamado a plena voz para la juventud. Jesús os espera que deis vuestra vida a fin de que Él pueda purificarla y santificarla para su servicio. Qué privilegio el pertenecer a Cristo durante los ardientes años jóvenes y servirle con pleno vigor. No vaciles por más tiempo. No os hagáis prisioneros del espíritu del mundo que os empuja cada día más al peligro. Es de alto valor ofrecer al Señor nuestra adolescencia, la fuerza de la primera juventud, los años floridos de nuestra masculinidad y la gracia femenil, la edad madura y la serena vejez, esperar en Jesús con fe, creer que Él nos librará de los pecados y os purificará para su servicio, os llevará a hacer grandes cosas. En una noche fría de invierno, un pobre muchacho deambulaba por las calles de Dublín, Irlanda. Era un joven huérfano, sin asilo ni abrigo. Se había encontrado entre las malas compañías que intentaban iniciarle en el robo. Dicha noche él debía encontrarse en aquella calle a una hora determinada para realizar un desvalijamiento. Mientras esperaba lleno de frío, sintió como una robusta mano se posó sobre su hombro y le decía amablemente: ¿qué haces por estas frías calles a horas tan avanzadas? Vete a tu casa a dormir, muchacho. Yo no tengo hogar ni cama, respondió el chico tristemente. Es muy triste, dijo el hombre, pero irás a una casa y te acostarás si yo te ofrezco un sitio. Claro, yo lo haré enseguida. Bien, ve enseguida a la calle y número que te indicaré. Allí encontrarás una buena cama. Aún no había aquel buen caballero acabado de hablar cuando el chico empezó a marcharse. ¡Alto!, le dijo, alto. Le dijo: ¿necesitas algo más? ¿Sabes leer? No, señor. Bien, pues aprende de memoria esta contraseña. Juan 3:16. No lo olvides. Ella será tu bien, será un bien para ti. Muy alegre, el joven se alejó repitiendo continuamente estas palabras incomprensibles para él. Con facilidad encontró la calle, pero quedó asombrado ante una inmensa puerta de fierro. ¿Cómo entraría? Por fin decidióse a tocar la campanilla. El portero nocturno al abrir la puerta, pregunta: ¿quién es? Yo, señor, respondió balbuciente. Yo soy Juan 3:16. Bien, esta es la consigna, puedes pasar. Y el muchacho entró alegremente. Muy poquito tiempo después se encuentra en un buen lecho cubierto de lanas puras y
cobijas blancas como jamás había visto hasta aquel entonces. Piensa él, es un hombre maravilloso. Juan 3:16, no quiero olvidarlo jamás. Ciertamente aquel Señor no me engañó. En la mañana del nuevo día pudo restaurar sus fuerzas con una buena taza de leche y pan. Después hubo de abandonar aquella hermosa casa porque era solamente un albergue nocturno para pobres. Mientras vaga penoso por las calles con la esperanza de no volver a encontrar a sus perversos camaradas, es atropellado por un automóvil. Cae inconsciente sobre la acera. Algunas personas misericordiosas le ponen sobre una camilla improvisada y lo llevan al hospital. Algún tiempo después el muchacho despierta. Cuando es tomada su filiación le preguntan si es católico. No, yo no me acuerdo muy bien, responde. Hasta ayer lo fui, mas desde entonces yo soy Juan 3:16. Y agrega, y me ha dicho que me hará bien. Todo lo que le dijo el otro. La gente ríe de la ocurrencia, sus heridas fueron vendadas y es conducido urgentemente a la sala de cirugía, donde pronto una fiebre alta seguida de delirio le asalta. En su estado delirante exclama, Juan 3:16, y agrega, él me ha dicho que me hará bien. Estas palabras al parecer raras, atentos a los otros enfermos, mientras tanto han buscado en un Nuevo Testamento el texto para leerlo. Este versículo, como se ha dicho con razón, es el Evangelio resumido, y del cual el pobre herido decía continuamente, Él me ha hecho bien. Impresionó vivamente a los otros enfermos. La potencia ilimitada del Espíritu Santo se servía de estas palabras salidas de la boca de un muchacho ignorante para convencer de pecado y salvar a muchas almas, produciendo un regocijo inmenso en el cielo. Lentamente el joven enfermo recobró el conocimiento y una mañana sintió una voz del lecho vecino que le decía, ¿cómo está Juan 3:16? ¿Conoce usted mi nombre? ¿O sí, tú no has hecho otra cosa que repetirlo? Y de ahora debo decirte, bendito Juan 3:16, porque he encontrado este versículo en la Biblia y ahora sé que por Cristo que soy salvo. La Biblia, dijo el pequeño, ¿qué es? Nunca jamás el pobre sin hogar ni asilo había oído hablar del precioso libro. Entonces su vecino del lecho le leyó en aquel hermoso versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no perezca, mas tenga vida eterna. ¡Qué bello!, dijo el jovencito, y no solamente para una noche, sino para siempre. Él aprendía el verso de memoria y añadía, y no solo tengo un nombre nuevo, sino que juntamente con él poseo muchas cosas más. Esta verdad lleva una profunda consolación al enfermito. Los días y las semanas transcurrieron y nuestro pequeño amigo vio continuo cambio en la sala de enfermos. Entre tanto, él no hacía otra cosa que nutrirse espiritualmente de su amado versículo para después poder usarlo en alguna hora de angustia y tribulación. Juan 3:16. Sabía que por su amado nombre otra alma había encontrado la paz y él conocía en plena certidumbre de fe. Había sido usado como instrumento de salvación. Una buena mañana una monja se aproxima a un enfermo y le dijo, Patricio, una monja se aproximó al enfermo y le dijo, Patricio, usted está muy mal. ¿Ha venido el sacerdote? Sí. Por cierto, dijo con voz apagada el enfermo, pero no ha hecho sino agravar la situación. Ha sido peor porque al darme la extremaunción me ha hecho comprender que voy a morir y no estoy preparado. Oh, qué trágica situación la mía. ¿Qué debo hacer?
Ah, Patricio, cuánto sufro al verle en este estado de infelicidad, dijo dulcemente la monja. Espere un momento, he aquí un rosario que el mismo Santo Padre ha bendecido. Esto le ayudará a morir tranquilamente. Ella lo colocó en el cuello del enfermo y se retiró. ¿Cómo podía un rosario aliviar su conciencia acusadora? El pobre hombre gemía en voz alta: Dios mío, ten piedad de mí, no estoy preparado para morir, soy un pecador, ¿qué será de mí? Nuestro joven estaba oyendo el triste lamento del moribundo. Pobre anciano, pensó, le hace falta una palabra de contraseña, como a mí aquella noche trágica de mi vida. Patricio, llamó él, conozco algo que te ayudará. Aprisa, por favor, dímelo. Esto es esto, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin cesar, aquel pequeño misionero empezó a repetir estas palabras. El anciano enfermo las comprendió y tras que él encontró la paz, entrando en la eternidad con esta contraseña gloriosa. Nuestro pequeño amigo curado y el Señor le concedió amigos que se interesaron por él. Más tarde fue enviado a una escuela y por la gracia de Dios pudo ser un servidor del Señor y Salvador. Las palabras: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Son válidas para todos los jóvenes, hombres, mujeres, ancianos y niños. Cualquiera que sea el pecador o el pecado, aun aquellos que llevan una carga de pecados tan alta como una montaña, deben saber que son perdonados tan pronto como creen en Jesús. Pongamos el ejemplo de un homicida reincidente condenado a la pena de prisión perpetua. Sus actos han sido totalmente crueles e inhumanos. Ha caído en un nivel más bajo que el más fiero de los animales. ¿Mostrará el Señor su gracia para tal individuo? ¿No ha sorprendido el límite del pecado? ¿Puede encontrar un pecador clemente? ¿Puede encontrar un Salvador clemente que condone sus culpas? ¿Por qué esta pregunta? No está escrito en caracteres indelebles como el nítido fulgor de las estrellas: todo aquel que en él crea no perezca. Aún el propio ladrón en la cruz creyó, entró con Jesús en el paraíso. Y Dios de tal manera amado al mundo, a los pecadores, que ha dado a su Hijo amado, a fin de poder perdonar los más grandes crímenes, para que todos los homicidas del mundo crean en él, no perezcan, sino que hayan vida eterna. Hay hombres y mujeres que exteriormente se conducen honorablemente, pero que en su interior están llenos de podredumbre e inmundicia. Cuánta prostitución, adulterios, impurezas, falsedades y dobleces se albergan en los corazones humanos. El vicio ha creado en ellos una naturaleza depravada y se complacen en atraer a otras personas a su propia disimulación. Y de nuevo surge la pregunta: ¿existe también liberación para ellos? La respuesta es: porque todo aquel que en él crea no se pierda, mas encuentre la vida eterna. Todo aquel que con la angustia de su estado pecaminoso acude a Cristo con fe, experimentará su alma y su espíritu y hasta su cuerpo la sanidad completa. Muchas personas preguntarán temerosas si ellos podrán creer en Jesús a pesar de su pésimo estado. ¿Por qué no? Pues cuando está escrito que todos los que creen en Jesús no perezcan, entonces significa todos. Ahora todos pronunciemos este
versículo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Bien, hermanos, ha terminado la predicación. Espero que no se les haya hecho cortita. Vamos ahora, ¿sabe qué? Solo tengo una cosa, para el, bueno, sí, para el domingo, el culto de resurrección lo estaremos transmitiendo a las 10 de la mañana, como cuando las escuelas dominicales ahí en el templo. Ahora vamos a cantar un himno, el 110 del coritario, ¿verdad? Ayúdame. Yo tengo que comer. Crucificado por mí fue Jesús, número línea 110 en los coritarios, si lo tienen. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó, sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. El inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó, que por salvarme sufrió nuestra muerte, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. En mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó. Ya consumó mi eterna salvación, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. Amén. Bien, vamos a despedirnos con una oración. Señor Jesucristo, nuestro bendito Dios, te damos gracias porque en esta hora aquí estamos adorándote en espíritu. Muchos hermanos o algunos hermanos que están viendo, que me vieron predicar en esta tarde. Y Señor, pues tú sabes, todo lo quise expresar de una manera, pues conforme a la dirección del Espíritu Santo y conforme a las necesidades que tenemos en nuestros días. Que siempre nos aproximemos y nos acerquemos más a ti. Y siempre, Señor, estar preparados para las cosas venideras que nos vendrán en este mundo. Así como lo que estamos pasando, esta pandemia que es como un contagio tal como la lepra, que lo dice la Biblia, que es con solo tocar ya el hombre era contagiado de la lepra. Así, Señor, hoy en nuestro día, nuestro mundo está muy contagiado. Ahora tienen temor de esta pandemia, pero Señor, que pongan su temor en ti y tu amor y sean librados también
de esta pandemia a nivel eterno, Señor, que es el pecado, Señor. Que sean librados del pecado, que te busquen. Tú tengas misericordia de la gente, Señor. Que vuelva sus ojos a ti, pero solamente a ti. No que después de la tormenta se vuelvan a sus vicios y a su vida de perdición. Siempre guárdanos en tu amor, Señor, y en tu mano y en tu protección. A todos los que creemos en ti y aún de los que tengan misericordia, que han de creer en ti. Sí, Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos y hermanas. Adiós.